Mañana está en línea Leopoldo Godio, es abogado, magíster en Derecho Internacional, doctor UBA, profesor titular de Derecho Internacional Público de UCA, y con él vamos a abordar toda esta situación que generó el hecho de la detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Obviamente, más allá de desde la cuestión ideológica, enseguida, Gaby, salieron a decir, bueno, quienes no comparten la ideología, digamos, de Estados Unidos, de los gobiernos más de derecha, que claramente esto era una invasión a un país extranjero, que la soberanía había sido violada, que el derecho internacional no lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, ¿será así? Doctor, le digo así, Godio, buen día, soy Mariel Di Lenarda con todo el equipo de Marcelo Bonelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, María, y buen día a todos. Está Muchas bien gracias por la si lo invitación. llamo doctor, ¿no? ¿O cómo? Sí, no hace falta. Bueno. Desásnenos un poco respecto de esto, porque digo, más allá de lo que pueda opinar cada uno, entiendo que hay organismos internacionales y un derecho internacional que enmarca ¿qué? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que el derecho internacional para los oyentes es un derecho distinto. Hay derecho penal, o hay derecho civil, hay derecho local del Estado. Es un derecho que se caracteriza por la cuasi subordinación, es decir, que no hay un soberano por encima de los Estados. Es un derecho en el cual los Estados generan las normas y al mismo tiempo son los destinatarios de las normas que los propios estados generan. Entonces es un derecho distinto al que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver como simples ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y respecto de esto, hace unos minutos hablábamos con Carlos Rucauf y él decía que Estados Unidos lo que había hecho era seguir, digamos, para no violar ninguna norma del derecho internacional, indicaciones de tribunales de su país que decían Maduro es un narcoterrorista y yo como país que me lo pide la justicia lo que hago es voy, lo rescato, lo saco y lo traigo para ser juzgado por este delito en mi país, como para cuidarse de que no esté violando o lo acusen de violar cualquier derecho o soberanía de otro país. Bueno, lamentablemente no es así como lo afirmó el doctor Rucauf, porque el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, y que es una costumbre internacional para los estados, dice que un estado no puede alegar disposiciones de derecho interno para incumplir una norma internacional. ¿Eso qué significa? Que puede haber una ley distinta a doméstica, distinta al derecho internacional, o una orden judicial, o una decisión administrativa, y un Estado no puede escudarse en eso para incumplir un tratado internacional. ¿Y cuál sería el tratado que está incumplido? Nada más y nada menos que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y no solamente cualquier artículo, sino que es el artículo 2 de la Carta, que son los principios de la organización. Y entre esos principios que estarían afectados, son varios, pero podemos decir a título enunciativo la igualdad soberana de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la abstención del uso de la amenaza del uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos, el respeto de la jurisdicción territorial y, por supuesto, la solución pacífica de las controversias internacionales. Y esto no es menor porque es consecuencia de una serie de postulados en los que América Latina ha tenido un rol protagónico, en particular los juristas argentinos, que es la famosa doctrina Drago, que casualmente involucraba un bloqueo naval a principios del siglo XX por parte del Reino Unido y de otras potencias que buscaban utilizar la fuerza para obtener el cumplimiento de unos acuerdos económicos que Venezuela tenía que cumplir, que era casualmente el propio Estado afectado. Y con esto se dieron cuenta que el tema de la intervención directa de Estados extranjeros en cuestiones domésticas internas y el uso de la fuerza para cuestiones económicas estaban vedadas ya desde hace tiempo. Doctor Rodrigo Alegre soy. Obviamente que entiendo que lo que decía usted, que hay un derecho, que digamos que no es un derecho, que hay un código, sino que son pactos que hay, Carta de Naciones Unidas,
o acuerdo de organismos internacionales, pero también, digo, poniéndome un poco del otro lado, la comunidad internacional y aquellos organismos que nuclean a países y a democracias en todos los intentos por tratar de normalizar la situación en Venezuela ha fracasado. Entiendo que la salida no tiene que ser la fuerza, pero es cierto que la comunidad internacional, como se la llama, ha fracasado una y otra vez en pos de privilegiar los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela y tratar de revertir lo que hizo o lo que estuvo haciendo hasta hace poco tiempo atrás Nicolás Maduro en el país. Coincido en lo que está señalando. A ver, no se trata de minimizar la gravedad de la situación que ocurría en Venezuela. Yo la conozco de primera mano, de fuente directa. Yo he estado en Venezuela durante ese tiempo, he visitado el lugar y lo he visto, y de hecho lo he manifestado en otras oportunidades en la prensa. Lo cierto es que Venezuela ha vivido en estos años una sistemática violación de derechos humanos, continua violación de derechos humanos, un desmantelamiento de lo institucional, pero eso no habilita a violar o desatenderse o apartarse de la Carta de las Naciones Unidas. Claro. Es una situación muy grave porque es un antecedente serio. Claro, yo lo escucho y acá es donde muchas veces uno dice, ¿no?, que la justicia, usted empieza la entrevista aclarando que además que el derecho internacional es absolutamente diferente al derecho penal o cualquier derecho que conocemos, pero en definitiva es derecho, ¿no? Entonces, yo lo escucho y digo, claro, si hay un artículo, el 2, que dice tal cosa, uno dice está mal, pero también pienso, por ejemplo, en todos los pedidos de ayuda que se hicieron por el tema de la crisis humanitaria en Venezuela y en donde los organismos internacionales priorizaron por ahí la formalidad legal por encima de la protección de la población, ¿no? Y entonces uno entra, digamos, en contradicción ahí. Sí, igual es llamativo. Yo no sé si hay contradicción. Lo que para mí pasa, yo soy un jurista, entonces yo pienso desde el punto de vista legal. Claro. Desde el punto legal hay una violación a la Carta de la ONU, ¿sí?, por parte de Estados Unidos, y eso tiene como consecuencia, en algún momento, ¿sí?, la responsabilidad internacional del Estado, porque este tipo de hogar unilateral genera consecuencias. Ahora, si uno analiza la situación que Daisy Rodríguez, que es la que está ahora, vicepresidenta que está en funciones, hace llamativas declaraciones de que estaría dispuesta a conversar con Estados Unidos, entonces, y eso ya pintaría que una de las excepciones a la responsabilidad internacional del Estado es que el Estado afectado, que en este caso sería Venezuela, acepta y consiente posteriormente esa violación en su contra. Y habría que ver qué es lo que pasa. El escenario que era tan claro, bueno, ahora por ahí Venezuela podría aceptar políticamente, justamente como estaba afectado, lo que ocurrió. Con lo cual habría que ver cómo van estas negociaciones. Evidentemente, más allá de lo jurídico, hay unas negociaciones debajo de la mesa que no pueden escapar al ojo experto, ¿no? Doctor Levinas le habla. Yo recuerdo hace muchos años, yo era muy chiquito, pero es un tema que lo conozco muy bien, cuando el señor Eichmann fue raptado de la Argentina. Es decir, vino un grupo comando y se lo llevó. La situación en aquel momento en la Argentina era compleja, primero porque el gobierno constitucional era un gobierno que había subido con grandes proscripciones, y al mismo tiempo tanto las Fuerzas Armadas como las de seguridad estaban totalmente infiltradas y manejadas por gente que tenía una ideología nazi. Entonces, cuando vinieron a buscarlo acá, cada vez que intentaron hacerlo por el mecanismo legal, siempre se le negaba. No se olvide que acá hubo 5.000 criminales de guerra hospedados en la Argentina, que vivían en la Argentina. En ese caso es cierto, fue una irrupción, pero al mismo tiempo no había otra alternativa para los israelíes más que llevárselo de ese modo. Digamos, a mí yo veo una cosa media parecida. Es decir, ahí tenés cubanos manejando los servicios de inteligencia de Venezuela, un gobierno que no aceptó las elecciones que había perdido. Y al mismo tiempo un personaje que era buscado por la justicia americana. Yo creo que hay un cierto paralelismo y en ambos casos por ahí estuvo mal, pero había que hacerlo igual.
Sí, igual hay dos cuestiones distintas. Primero, aunque es cierto que el hogar del Estado de Israel, en el caso de Eichmann, también fue en violación del derecho internacional, estamos hablando de una persona que estaba siendo buscada por ser criminal de guerra, ¿sí? Que no es lo mismo un crimen internacional, que están actualmente reconocidos en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que un delito de narcoterrorismo. Esto para la distinción entre crímenes y delitos. Los crímenes son cuestiones muy graves y sensibles que interesan a la comunidad internacional. Sí. Los delitos interesan a los estados. Y justamente el terrorismo o el narcotráfico no son figuras de crímenes internacionales, sino de delitos transnacionales. Pero toda la gente, digamos, que muere bajo el régimen de Maduro, las ejecuciones, las detenciones ilegales, las violaciones a los derechos humanos, ¿no son considerados delitos de lesa humanidad o no pueden ser comparables? Bueno, eso ahí depende. Lo que pasa es que, aunque podría haberse alguna comparatividad en ese aspecto, no es menor que estamos hablando de un jefe de Estado, claro, y los jefes de Estado tienen inmunidades. A mí no me sorprendería que en este proceso judicial en Estados Unidos, uno no puede hacer futurología tampoco, pero no me sorprendería que Maduro, los abogados de Maduro, mejor dicho, planteen la inmunidad del jefe de Estado, y por lo cual y que no se lo pueda juzgar, más allá del debate sobre si Estados Unidos reconocía a Maduro como jefe de Estado o no, pero esas son cuestiones que la comunidad internacional mira, porque puede pasar con otros jefes de Estado en otras partes del mundo, con otros estados, y esas son cuestiones muy sensibles. Doctor Godio, ha sido muy amable por estos minutos y seguramente lo vamos a volver a molestar y digamos, a solicitar de su sabiduría en el derecho internacional para ir caminando estos momentos de incertidumbre respecto de lo que, por supuesto, digamos, está pasando y lo que el derecho indica. Así que muy amable.